para continuar, voy a hacer referencia a algo que va a ocurrir apenas dentro de 19 días. Nuestro gran partido nacional cumple los 189 años, el 10 de agosto. Quiero hacer una mención especial y desearle una exitosa gestión a nuestro presidente, Álvaro Delgado. Aquí estamos acompañándolo en este desafío, que sepa que para ti, Álvaro, es un gran orgullo. Y en él saludo a todos los integrantes del directorio que en el día de hoy nos están acompañando. Y pienso, cuando venía para acá, si habrá sido importante el legado de Herrera, que hoy, homenajeándolo a 152 años de su nacimiento, ¿qué mística habrá tenido él en el correr de todos estos años que los jóvenes lo toman como un líder y como un foco en su militancia? Y para comenzar con la oratoria del día de hoy, le voy a dar la palabra a una joven de la lista 71, Antolina Mariño, que nos va a contar cómo es que le llega a ella el legado de Herrera. Gracias, Evi. Bueno, buenos días a las autoridades y compañeros presentes. Hoy estamos aquí en este homenaje a Luis Alberto de Herrera, no simplemente como un acto de recuerdo, sino también de compromiso, por lo que representa y significa para nosotros. Herrera nos enseñó que la política no es algo que se vive desde lejos ni desde la comodidad, es algo que se vive desde cerca de la gente y con el corazón puesto en la causa. Para mí y para muchos otros jóvenes, militar significa entregar tiempo, entregar vida, energía, sin buscar beneficios personales, por algo mucho más grande que uno mismo, sino más bien por una causa que creemos justa. Eso lo entendió Herrera como pocos, porque no concibió la política como un privilegio, sino como una responsabilidad al estar cerca de la gente, sobre todo en la tierra adentro, donde nació el partido y donde siempre estuvo sus raíces. Herrera dejó una impronta ruralista y descentralizadora que marcó la historia de un país. Defendió la producción y defendió a quienes la trabajan, porque estaba convencido de que sin campo no hay nación posible. Entonces, por esto, él recorrió cada rincón del país, incluso los lugares más recónditos, hasta las estancias más alejadas de la zona urbana. ¿Por qué? Esto lo hizo con el motivo para escuchar, para entender las realidades de cada persona. Entonces, esta forma de hacer política, mirando a los ojos y entendiendo las realidades de las personas, sigue siendo nuestro ejemplo para los jóvenes, para los militantes. Entonces, nosotros los jóvenes no tenemos derecho a olvidar esa lección, porque hoy militar significa estar presente, donde se nos necesita, significa recorrer. Porque si algo aprendimos es que militar no es fácil, significa soportar el descreimiento, escuchar frases como nada cambia, todos son iguales, pero Herrera nos enseñó que la política no es para los que se rinden, sino para los que persisten, para los que creen que vale la pena aunque cueste el doble. Por eso, a la juventud blanca le digo que no baje los brazos, que no se cansen, que no se quiebren, porque cada esfuerzo vale la pena. Porque Herrera sigue vivo en eso, en cada joven que sale a militar con el corazón, defendiendo la identidad, las raíces y la identidad nacional. Que este homenaje sea también un compromiso y que cuando algún día nos pregunten por qué hicimos por esta causa, podamos responder con orgullo. Yo también milité, yo también decidí no rendirme. Muchas gracias. A continuación, le daremos la palabra a una integrante de la Comisión Nacional de Jóvenes, Florencia Génova.
Bueno, buenos días para todos. En principio, por supuesto, saludar al presidente mandato cumplido, Luis Alberto Herrera, Luis Alberto Lacalle Herrera, al presidente mandato cumplido también, Luis Lacalle Pou, al presidente del directorio del Partido Nacional, el doctor Álvaro Delgado. Por supuesto que saludar y agradecer también a la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional, de la que en esta oportunidad no tengo el gusto de integrar, pero que sí en otras oportunidades he estado integrando, y quiero agradecerles particularmente por haberme convocado para compartir hoy esta mañana con ustedes. Para mí es un gusto. Voy a estribar en algunos conceptos que decía la compañera que hablaba recién. Y yo, particularmente hoy, siento que también tengo el honor, el orgullo, la responsabilidad, y también desde un lugar muy humilde, de representar a los jóvenes del interior del país, del interior profundo, porque de allí vengo, del interior, donde hay tantos compañeros que a veces son desde el anonimato, los compañeros sin nombre, los abanderados y los militantes sin descanso de nuestra causa, que no es otra y no ha sido otra ni será otra que la de servir a la patria, que la de servir a los postergados. Y creo que no hay mejor homenaje para Herrera que recordar y tener bien presente estos valores. Así que es un gusto haber hecho en esta mañana algunos kilómetros para poder compartir esta instancia con ustedes. Y bueno, la verdad es que cuando recibí la propuesta de dirigirme a ustedes en el marco de esta ceremonia, se me vinieron un montón de cosas a la cabeza, ¿no? Uno empieza a buscar qué es lo que quiere expresar con responsabilidad, sabiendo lo que significa, teniendo hoy presente además a líderes y a dirigentes políticos tan importantes del Partido Nacional y grandes servidores públicos. Y entonces allí en esa búsqueda encontré un recuerdo que me hizo saber, que me hizo recordar, valga la redundancia, por qué soy blanca. Y soy blanca porque me lo transmitió mi abuelo desde muy, muy, muy chiquita. Creo que es uno de los valores más grandes que me dejó la vida, y le agradezco profundamente porque reconozco en eso una de mis mayores condiciones. Entonces empecé desde ese relato a hacer un poco una construcción, ¿no? De qué significaba Herrera, de cómo me imagino a Herrera. Y la verdad es que no puedo evitar imaginarlo con una presencia avasallante, pero también con una calidez. Siento que no hay pago del interior que no recuerde su figura, su memoria, su amplia sonrisa. Una figura cercana a la gente. Lo que es, en definitiva, el Partido Nacional. Lo que debe ser siempre el Partido Nacional. Un partido de cercanía. Me lo imagino un ser humano con una gran vocación de servicio, porque si no, no hay otra manera en que Herrera haya podido renunciar a algunos lugares que quizás hayan sido de privilegio en busca de servir, recordar a aquellos que, como decía anteriormente, habían sido los más postergados. Conductor de los mejores tiempos del Partido Nacional, no tengo ninguna duda. De un partido que, y acá vuelvo a hacer hincapié, estoy convencida, cercano, y que vibraba en la calle. En tiempos donde los actores políticos, en algunas oportunidades,
buscan enfocar discursos a veces quizás un poco más rebuscados, más lindos. Me parece, con palabras más decorosas quizás, me parece que Herrera nos ha marcado que existe una forma eficiente, cercana y llana de llegar a la gente. Y allí, y así, de esa manera, quiero ir recordándolo. Estoy convencida que día a día debemos de abrazar la obligación moral con Herrera, que es la de no defender ninguna otra bandera que no sea la del Uruguay. Gracias. Porque somos y seremos un partido antiimperialista, que no significa estar aislados del resto del mundo. Significa tener una fuerte convicción en los intereses que persigue nuestra patria y no otra cosa. Y quiero hacer mucho hincapié en ello porque, en definitiva, eso somos. Y bueno, también tenemos un poco de folclore natural de los blancos, es lo que nos hace. Y en estos momentos donde a veces aflora ese partido que resalta públicamente alguna diferencia, debemos tener presente que la unidad del partido nos ha significado tanta lucha. Debemos cuidarla día a día. Unidad, que por supuesto no significa unanimidad. Y ahí seamos también claros. Somos un movimiento vivo, vibrante, dinámico, donde las voces disonantes son un signo de vital, que solamente representa que sigue latente y seguirá latente siempre nuestro más grande valor, el de la libertad. Y en estos tiempos donde el tema de la coalición sigue latente porque hemos salido del mejor gobierno que le hemos podido entregar al Uruguay, no tengan ninguna duda. Hemos puesto nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres al servicio público y de esta patria. Entonces tenemos bien latente esa cosa de la coalición. Me fue inevitable preguntarme si no habrá sido Herrera el primer coalicionista. Porque recordemos que el triunfo del 58, donde logró unificar al Partido Nacional, pero además, en una mirada que iba más allá, permítanme decirlo, logró abrir los brazos, acordando en ese momento con el ruralismo y, en definitiva, gobernar en coalición, ensanchando sus bases, yendo en busca del distinto, del que piensa diferente, aquel que puede agregarnos ese plus, que vaya si será valioso a la hora de gobernar y de gobernar juntos y de gobernar para todos, que es una cosa que a los blancos nos gusta y nos gusta mucho. Y bueno, yo por último quiero decirles que al final de toda esta construcción que me llevó por un montón de recuerdos y un montón de conversaciones, que ahí es donde uno entiende que no se muere aquel que vive en el recuerdo. Y lo digo por Herrera, que vaya si nos ha dejado un legado, y lo digo también por mi abuelo, que vuelvo a estribar ahí, porque me dio una de las mejores cosas de mi vida, que es caminar mi vida por el Partido Nacional, ser blanco. Quiero decirles, y recordarán todos, por supuesto, que yo a Herrera lo definiría como resiliente, ¿sí? Como resiliente porque vivió más derrotas que victorias y tampoco se quedó en la comodidad de la victoria. Pero aún así recorría el país con un anhelo que no era propio, que era el de todos, que era que nuestro partido, el Partido Nacional, fuera el primero de la fila en liderar los destinos del país. Entonces,
Quiero que con esa misma resiliencia, con ese mismo coraje, con el que yo también quiero referenciar a Herrera en esta mañana, quiero que así nos comprometamos nosotros, nos comprometamos todos a volver a recorrer cada pago del interior, cada ciudad y cada barrio de Montevideo también, por supuesto. Porque necesitamos, estoy convencida que necesitará el país volver a llevar al mejor de todos nosotros a conducir los destinos de esta patria. Y por supuesto que estoy convencida que será en clave de coalición, para así poder volver a gobernar. Y vaya si nosotros sabemos tener el liderazgo. Así que mi invitación desde este humilde lugar es esa. Todos los días levantémonos con el compromiso de que la vuelta tiene que estar cerca y no es por ninguno de nosotros, es por todos y es por la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Creo que Florencia nos ha dejado pensando y una muy buena reflexión. Para finalizar la parte oratoria en el día de hoy, en nombre del directorio del Partido Nacional, le vamos a dar la palabra al senador Luis Alberto Heber. Estamos hablando de la juventud. Compañeras y compañeros, señor presidente de la calle Herrera, señor presidente de la calle Pou, señor presidente del directorio Álvaro Delgado y compañeros del directorio que me han hecho el honor de representarlos en este acto de Herrera. A veces uno se pregunta que esa insistencia que tienen los blancos de recordar nuestras fechas, nuestros caídos, nuestros líderes, y a veces días inhóspitos como este, con frío, nublado, venimos y hablamos. Y fíjense lo lindo que ha sido esta oportunidad a conocer y a escuchar estos dos grandes discursos que han hecho jóvenes de Montevideo y del interior. Ya con solo hecho de haber escuchado las reflexiones que tuvieron estas dos jóvenes en representación, yo creo que ya vale la pena el acto de recordatorio del doctor Herrera, porque lo entienden, lo interpretan y lo proyectan. No se quedan no únicamente en la narrativa de lo que fue su vida política. Entienden lo que significó en su época y cómo se pueden trasladar hechos al día de hoy para hablar de los temas cotidianos de todos los días. Y eso para nosotros es muy importante, porque un partido que tiene esta juventud que interpreta nuestro pasado, sobre todo para mirar hacia adelante, es un partido eterno, un partido que no muere, un partido que revive, que rebrota, que se rearma, que tiene resiliencia, como decía recién la oradora, con respecto al doctor Herrera. Entonces venimos acá a reflexionar, a pensar en su pensamiento y a hablar de temas actuales, ¿por qué no? Porque de eso se trata también estos actos. Y hoy, por sugerencia de amigos, y me parece importante remarcarlo porque se viene instalando un relato que es equivocado y que nosotros tenemos que reflexionar, y sobre todo porque agradecemos que está la prensa hoy acá. Se ha dicho que el Partido Nacional no va al diálogo social porque tiene un representante, como si esto fuera un tema de números. No han entendido o no quieren entender, ¿no? Me parece que es mucho más ajustado a la realidad, de que nosotros entendemos
Y hemos participado, y puedo hablar con propiedad porque he participado de innumerables diálogos a lo largo del gobierno. En el gobierno del doctor Sanguinetti, en el gobierno del doctor Vázquez, en el gobierno de Mujica, de José Mujica. He participado y he iniciado diálogos con Luis Lacalle Pou, con su aval, para hablar sobre temas de seguridad cuando fui ministro del Interior. O sea que de diálogos a nosotros no nos van a tener que explicar. Pero que somos abiertos y entendemos el diálogo. Ahora, se ha instalado como que acá no queremos ir a un diálogo social, cuando en definitiva los partidos políticos son en sí mismos un corte vertical de la sociedad. ¿A quién representa el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente? A un cúmulo de gente que entiende que su interpretación de la sociedad, en su libertad y en su progreso social, tienen que trabajar y por lo tanto ellos tienen gente que es obrera, trabajadora, gente que pertenece a la clase media y que tienen un ingreso, gente que son industriales, empresarios, corte vertical y no horizontal de la sociedad porque representamos al conjunto de la misma. Entonces ahora viene el gobierno y nos plantea un diálogo social distinto cuando somos de naturaleza distintas. Nosotros recibimos a las corporaciones empresariales, a los trabajadores, ¿cómo no? Todos los días. A gente que se organiza en ONG, que hacen trabajos sociales importantes, ¿cómo no? Permanentemente. Y aprovecho de decir hoy acá que me ha molestado mucho escuchar a una legisladora del Frente Amplio decir, muy suelta de cuerpo, que en el Parlamento, en las comisiones no funcionaban porque esperaban y recibían 5 minutos. Creo que fue un debate donde estaba Valentina. Esperaban y en 5 minutos se escuchaba y se despachaba a la gente. Bueno, eso es mentira. Yo no la he visto hasta ahora, no la conozco a la diputada, pero se ve que conoce poco del Parlamento. Yo que tengo 40 años adentro del Parlamento, les digo las horas, las muchas horas que hemos estado recibiendo y escuchando en una tarea de diálogo social en el Parlamento, que es el lugar en donde los representados tienen sus representantes y reciben a todas las corporaciones del país para construir una mayoría parlamentaria para que se haga ley y que pueda llegar a poder solucionar. Entonces, diálogo sí, diálogo con una ensalada de gente, de distintas entidades que no, en su esencia, no representamos lo mismo, porque ellos vienen con un interés legítimo, propio, a una reunión, cuando los partidos políticos representan el interés general. Y el interés general es el que nosotros vamos a instrumentar en el Parlamento. Entonces, esta pérdida de tiempo que ha llevado, lo único que hace a otra cosa que es muy nuestra, muy herrerista, que la vimos en el gobierno de Lacalle Herrera y vaya si la vimos en el gobierno de Lacalle Pou, que es el sentido de urgencia de las cosas. Si hay problemas en la infancia y pobreza infantil, si hay problemas de salud, el país tiene tiempo para un año de diálogo social, para después, en el año 26, que el Poder Ejecutivo mande un proyecto para después empezar un diálogo político, parlamentario. ¿Vamos a perder 2 años en esto? El Parlamento ahora en agosto va a recibir el presupuesto. Ahora. Y ahí no va a haber ninguna norma ya adelantando los temas que todos coincidimos en que podemos y que debemos atender. Tema de la discapacidad, tema de la minoría infantil, sobre todo de la pobreza infantil,
No van a venir ninguna norma en el presupuesto. Vamos a esperar un año para que la otra rendición de cuentas se instrumente para que al tercer año recién podamos tener los recursos como para poder atender a la pobreza infantil y a la salud mental. No, amigos, que quede claro, no es por un delegado, y ni dos ni tres. Nosotros creemos en el diálogo político, claro que sí. Así lo invitamos y así fuimos. Incluso ahora, recientemente, en la Caja Profesional, nos invitó a hacer una asamblea con los profesionales, y con los jubilados y con los activos para poder instrumentar medidas que eran de urgencia, sino que se fue al Parlamento y en el Parlamento se encontraron las mayorías como para instrumentar temas que ellos, en forma mezquina, o sea, el actual gobierno, no prestó cuando el presidente de la calle Pou se animó a plantear una solución y no solamente negaron la posibilidad de instrumentar la nuestra, sino que además no se atrevieron a plantear nada alternativo. Así son las cosas, amigos y amigas. Y en estos homenajes al doctor Herrera, que me parece que esto es la esencia de lo que nosotros somos, una democracia, porque vienen los presidentes y firman notas y declaraciones. Fuera del país, el nuestro firmó una para fortalecer la democracia y los partidos políticos. Y resulta que acá se trata de diluir la representación política partidaria y los partidos políticos diciendo que hay un problema de crisis en el sistema político. No hay crisis. Acá hay y tiene que haber un diálogo político para solucionar los problemas de la gente y no pasarnos en una asamblea permanente escuchando a todo el mundo, que ya lo hace el Parlamento, para después repetir lo mismo que se está haciendo ahora en el Parlamento cuando lleguen los proyectos de ley. Amigos, esta es otra instancia más. A mí me gusta siempre recordar algunas anécdotas, que son varias, del doctor Herrera, porque nos identifican. Hay una que estaba pensando cuando venía para acá, que a mí me hace mucha gracia porque demuestra un cambio en todo el Partido Nacional. Cuando el doctor Herrera era presidente del directorio del Partido Nacional, una de las tareas más importantes era escribir gente. ¿Por qué? Porque era un partido que había dejado las armas, la lanza, el fusil. Había peleado con las cuchillas. ¿Cómo llevábamos ese partido a creer que con un papel, una balota, podían cambiar lo que por las armas no habían podido lograr? O sea, fue una tarea titánica. Y la hizo como presidente del directorio. Por eso tenemos que tener ese peso que tenemos todos nosotros, de estos hombres que hicieron tanto por el partido. Armó todas sus departamentales en todo el país y a cada departamental le puso un auto. Y eso que salían más las cachilas en aquel momento de lo que salen los autos hoy acá. Le puso un auto para que fueran a escribir. Y para que recorrieran, y para que anduvieran, y conocieran a la gente, escribiendo y sabiendo. Y el doctor Herrera hacía eso, y acá en el Parlamento, donde, con todo respeto lo decimos, había grandes legisladores, hombres de una talla, de una capacidad, realmente, han hecho muchas de las leyes que hoy disfrutamos. Sin hablar de nombres ni hacer alusiones, comentaban entre ellos acá, diciendo, yo no sé por qué Luis Alberto, le decían, diputado o presidente del directorio en ese momento, recorre tanto el Uruguay. Si con los legisladores que tenemos alcanza para fiscalizar al gobierno. Demuestra que había otra concepción, que había gente que creía que el Partido Nacional tenía un rol fiscalizador, no de gobierno. Y el doctor Herrera le puso esa necesidad de gobernar, de asumir responsabilidades, de hacerse cargo, como decía,
y dijo muchas veces Luis Lacalle Pou. Eso es nuestra esencia. Por eso cuando yo digo que un herrerista es simplemente un nacionalista y un blanco que quiere ganar, apelo al pasado, porque hubieron nacionalistas que entendían de que teníamos que fiscalizar al gobierno, teníamos capacidad, gente muy capaz, notables, juristas, pero que no estaban llamados a gobernar y a dirigir el país. Eso cambió notoriamente. Hoy el Partido Nacional, junto a otros partidos con coalición, buscando las mayorías, claro está, recién hacían menciones a los movimientos políticos para llegar a ganar, y ganamos en el 58, y ganamos en el 89, y ganamos en el 2019, y cada vez, también ganamos en el 62, y ganamos en esas instancias electorales, pero hemos demostrado siempre que cuando viene el Partido Nacional tiene ese sentido de urgencia que la realidad nos muestra y que nosotros no estamos acá para perder el tiempo, sino para hacer por mucha gente que hoy está precisando de una mano cálida del Estado, del gobierno y de un conductor que sepa el camino por donde tiene que ir. Muchas gracias. Para finalizar el homenaje en el día de hoy, invitamos al presidente del directorio, el doctor Álvaro Delgado, y al senador Luis Alberto Heber a que hagan entrega de la ofrenda floral. Muchas gracias a todos.